A lo largo del semestre se nos presentaron dos situaciones problemas, las cuales teníamos que llegar a una solución mediante gran parte de los algoritmos que visitamos a lo largo del semestre, no utilizando todos, pero sí dándole un sentido a la mayoría en el contexto adecuado. Para ello, en la primera situación problema, se nos planteó la problemática respecto a la transmisión de un dispositivo a otro en el cual se transmite una serie sucesiva de bits que llevan una cabecera, datos y colas, y que para evitar que pueda interceptarse estas transmisiones o modificar partes del envío, incrustando sus propios scripts o pequeños programas maliciosos, se nos pidió la realización de un programa que fuera capaz de identificar dentro del flujo de la transmisión un código malintencionado. Para la solución de esta situación problema, primero indagamos en diversos algoritmos que habíamos ya aprendido y llegamos a la conclusión de que el más óptimo para la resolución sería el KMP, el cual consiste en una búsqueda de secuencia o patrón en una palabra larga, de la manera más eficiente posible. Al este algoritmo centrarse en encontrar patrones no solo en la palabra buscar, sino también en la eficiencia de su comparación, al buscar repeticiones dentro del patrón, para evitar un sobreanálisis y un exceso de iteraciones que harían más complejo no solo nuestro algoritmo, sino a la solución en general. Posteriormente, para la segunda parte del reto se nos planteó la búsqueda de estos mismos patrones, pero en una versión espejeada, para lo cual teníamos varias opciones. La primera que se nos ocurrió fue la búsqueda del palíndromo más largo, pero llegamos rápidamente a la conclusión de que ese algoritmo era un poco innecesario, ya que con la propia solución que ya teníamos, lo único que era necesario era hacer una implementación inversa para poder así obtener el resultado esperado. En resumen, esta actividad integradora que se realizó nos permitió bastante, al menos personalmente, el análisis y la aplicación de los conocimientos que vimos en clases, ya que no utilizamos todos los algoritmos, sino que pensamos muy claramente cuáles eran de esos algoritmos los que nos ayudaban a la resolución del reto de la manera más óptima posible. Posteriormente, en la segunda situación problema, se nos planteó una problemática a solucionar, la cual era que debido a la pandemia, mucha gente se había movido a la movilidad de trabajo remoto, para lo cual estaba en nuestras manos mejorar los servicios de Internet de una población pequeña. Para esto, principalmente el problema se dividía en cuatro pequeños subproblemas. Para el primero, se nos solicitó la forma más rápida de cablear una ciudad representada por una serie de nodos, para los cuales en esta opción decidimos optar por un árbol recubridor mínimo, el cual muestra la mínima cantidad de conexiones necesarias para poder conectar todos los nodos del grafo. Para el segundo punto, se optó por el programa del agente viajero, que implementamos con el objetivo de encontrar un recorrido completo que conecte todos los nodos de una red, visitándolos tan solo una vez y volviendo al punto de partida, además minimizando la distancia total de la ruta o el tiempo total recorrido. Para la tercera parte, se pedía la obtención del flujo de información máxima de una colonia y de otra. Para ello, optamos por recorrer el grafo nodo por nodo, sus caminos a través de un BFS, obteniendo el flujo mínimo del recorrido, restándoselo a los nodos del camino para finalmente sumar el flujo mínimo encontrado al acumulado del flujo máximo de todos los caminos. Finalmente, en el cuarto punto, se empleó un algoritmo de búsqueda geométrica, el cual básicamente consistía en pedir las coordenadas tanto de las centrales como de las colonias, ya que el principal problema que teníamos que solucionar en esta parte era encontrar la colonia más cercana a la central que necesitábamos. Para ello, simplemente almacenamos las coordenadas en una lista y las restábamos, para posteriormente la distancia mínima entre ellas ordenarlas en la propia lista de tal manera que el primer elemento de la lista fuera el más pequeño. Por ende, era el recorrido que buscábamos y representa la central, bueno, sería más bien la colonia que estaría más cerca a la central que necesitamos.